Hoy, mientras Artemis II volvía de la Luna, sucedió algo que ningún canal está explicando. El comandante de la misión nombró un cráter en la Luna, con un nombre específico, el nombre de su esposa fallecida, Carol. Carol Wiseman murió en 2020, después de 5 años luchando contra el cáncer. Y hoy, cuando la Orion estaba más lejos de la Tierra que cualquier ser humano en la historia, Jeremy Hansen se giró hacia la cámara con los ojos llenos de lágrimas y dijo esto: perdimos a un ser querido. Su nombre era Carol, la esposa de Reed, la madre de Katie y Ellie. Hay un punto brillante en la Luna, y nos gustaría llamarlo Carol. La tripulación se abrazó, en el espacio profundo, a más de 250,000 millas de la Tierra, y ese momento no estaba planificado por la NASA. No figuraba en ningún protocolo de misión. No había un formulario que rellenar ni una autorización que esperar. Fue una decisión de 4 personas que acababan de ver algo que nadie había visto, y eligieron dejar una marca, un nombre, una mujer que no pudo estar ahí, pero que ahora está en la Luna para siempre. Cada vez que un telescopio apunte a esa región de la superficie lunar, ese nombre va a estar ahí. Carol. Hay algo sobre los nombres en el espacio que la mayoría de la gente no sabe. La Luna tiene miles de cráteres nombrados. La mayoría llevan nombres de científicos, astrónomos, matemáticos, personas que dedicaron su vida a entender el universo desde la Tierra, que nunca pudieron ir, pero su nombre llegó. Carol Wiseman no era astronauta, no era científica, era la esposa de un hombre que soñó con el espacio toda su vida. Y hoy su nombre está en la Luna, puesto ahí por las 4 personas que fueron más lejos que nadie en 56 años, en el momento más remoto de toda la misión. Eso es lo que está pasando en esta misión que ningún noticiero está poniendo en contexto. Y mañana va a ocurrir algo más, algo que nunca había sucedido en toda la historia de la exploración espacial. Por primera vez, una tripulación más allá de la órbita baja va a hablar en vivo con otra tripulación en el espacio. Artemis II va a llamar a la Estación Espacial Internacional. Y las 2 personas que van a hablar nunca imaginaron que estarían en ese momento. Quédate. Porque lo que está pasando con esta misión va mucho más allá de los récords y los cráteres. Es sobre lo que ocurre cuando seres humanos llegan a lugares donde nadie ha estado. Y lo que traen de vuelta. Para entender por qué esa llamada de mañana es diferente a cualquier cosa que haya ocurrido en el espacio, primero tienes que entender quién está en cada lado de la línea. Del lado de la Orion, 4 astronautas que acaban de hacer algo que ninguna persona viva había hecho. Ver la cara oculta de la Luna con sus propios ojos. Romper el récord de distancia humana que llevaba 56 años en manos de la Apolo 13. Nombrar un cráter con el nombre de alguien que amaron y perdieron. Y volver. Del lado de la ISS. 7 astronautas en órbita a 400 kilómetros de la Tierra. Dentro del campo magnético terrestre. A una distancia que hoy parece cercana comparada con lo que la Orion alcanzó. Y entre ellos, una astronauta específica que llevaba meses esperando esta llamada. Jessica Meir. Su nombre importa, porque Jessica Meir y Christina Koch ya estuvieron juntas en el espacio antes. En octubre de 2019, las 2 realizaron la primera caminata espacial exclusivamente femenina de la historia. 6 horas y 58 minutos en el exterior de la Estación Espacial Internacional. En el vacío del espacio. Colgadas del exterior de una estructura metálica que viajaba a 28,000 kilómetros por hora. Con la Tierra girando lentamente debajo de ellas. Juntas. Esa caminata fue histórica no solo por lo que representa para la historia de la exploración. Fue histórica porque las 2 la describieron después como el momento en que sintieron que el espacio les pertenecía de una manera diferente. No como un lugar al que se va, sino como un lugar donde se puede estar. Hoy, 7 años después de esa caminata, Koch está a 250,000 millas de distancia volviendo de la Luna, y Meir está en la ISS mirando hacia el espacio sabiendo que su compañera está ahí afuera, en algún lugar que ninguna de las 2 imaginó que alcanzarían cuando empezaron a entrenarse, volviendo de la Luna, y Meir está en la ISS, esperando la llamada. Sobre esto, Meir dijo en enero antes del lanzamiento: "Estamos todas muy emocionadas de estar en el espacio al mismo tiempo". Al mismo tiempo. Esa frase parece simple, pero no lo es. En toda la historia del programa espacial, nunca hubo un momento en que una tripulación lunar tuviera compañeros humanos en el espacio al mismo tiempo. Cada vez que astronautas viajaron a la Luna durante el Apolo, eran los únicos seres humanos fuera de la Tierra. Los únicos. No había nadie más. El planeta estaba debajo. El vacío estaba alrededor.
y ningún otro ser humano existía en ningún lugar del universo. Mañana eso cambia para siempre. Artemis II y la ISS van a estar en el espacio al mismo tiempo. Y van a hablar. 11 seres humanos en el espacio al mismo tiempo. Es un número que nunca había ocurrido en la historia de la exploración espacial con tripulaciones en lugares tan distintos. 4 más allá de la órbita lunar. 7 en órbita baja. Separados por una distancia que hace apenas una semana parecía imposible de cruzar con personas adentro. Y mañana los 11 van a estar conectados por una señal de radio que viaja 250,000 millas en 2 segundos. Pero antes de contarte lo que va a pasar mañana, necesitas entender lo que pasó hoy. Porque lo que vivió la tripulación en las últimas horas cambia completamente cómo vas a entender esa llamada. Hoy la Orión pasó detrás de la Luna. Casi una hora de silencio absoluto. Sin señal. Sin contacto con la Tierra. Durante ese silencio, los 4 astronautas estuvieron más solos que cualquier ser humano en la historia. Con la cara oculta de la Luna llenando sus ventanas. Con el eclipse solar ocurriendo frente a ellos. Y sin nadie en la Tierra que pudiera escucharlos. Pero trabajaron. Describieron lo que veían en voz alta como si la Tierra pudiera escucharlos. Porque sabían que cuando salieran del otro lado, esos registros serían los datos más valiosos que trajeran a casa. Cuando la señal volvió, lo que los 4 astronautas trajeron no fueron solo fotografías, trajeron la historia de Carol. Reid Wiseman es el comandante de la Artemis II. Antes de ser astronauta fue piloto naval. Vivió en la Estación Espacial Internacional en 2014, lideró el cuerpo de astronautas de la NASA durante años, y en 2020 perdió a su esposa Carol después de 5 años de batalla contra el cáncer. Hoy, cuando la Orión emergió del silencio detrás de la Luna, la tripulación no comenzó con reportes técnicos. Hansen se adelantó, con la voz quebrada, y dijo el nombre de ella, Carol, un punto brillante en la superficie de la Luna, un cráter que ahora lleva el nombre de alguien que nunca pudo llegar hasta ahí, pero que ahora está ahí para siempre. Wiseman no dijo nada por un momento. La tripulación se abrazó, en el espacio profundo, a más de 250,000 millas de la Tierra. Y ese abrazo, ese silencio, ese nombre dicho con la Luna todavía llenando la ventana, es el momento más humano de toda la misión. No los récords, no los cráteres científicos, no las fotografías, ese momento. Y aquí hay algo que casi nadie sabe sobre cómo la ISS vivió este día. El 1 de abril, el día del lanzamiento de Artemis II, los 7 astronautas de la ISS se quedaron despiertos para verlo. Meir publicó una foto del emblema del programa Artemis flotando en la cúpula de la estación. La cúpula es una burbuja de vidrio que sobresale de la parte inferior de la estación. Tiene 7 ventanas. Y desde ahí los astronautas pueden ver el planeta entero girando debajo de ellos. Es el lugar donde van cuando quieren contemplar la Tierra. Cuando necesitan recordar de dónde vienen. Y en esa cúpula, Meir puso el emblema de la misión Artemis II. Como diciendo, estamos mirando. Cuando el cohete despegó desde Cabo Cañaveral, la ISS estaba sobre el Océano Pacífico Norte, a miles de millas de Florida. No podían ver el lanzamiento directamente. Entonces hicieron algo que nadie había imaginado que una tripulación espacial haría jamás. Encendieron la NASA TV dentro de la estación espacial y vieron el lanzamiento por televisión. 7 personas en el espacio, viajando a 28,000 kilómetros por hora, orbitando el mismo planeta que estaba viendo el mismo lanzamiento, viendo por pantalla cómo otros 4 seres humanos salían de la Tierra en dirección a la Luna. Eso nunca había ocurrido en la historia de la exploración espacial. Una tripulación espacial viendo el lanzamiento de otra tripulación espacial, en tiempo real, desde el espacio. Y dijeron, buena suerte, Artemis II. Mañana se van a responder. Y si quieres estar aquí cuando publiquemos el video de la reentrada, suscríbete al canal y activa la campana. El escudo térmico que ya falló una vez va a ser probado el viernes con 4 vidas adentro. Ese video sale antes de que la Orión toque el agua. No te lo pierdas. Volvamos a la llamada. La llamada está agendada para el día 7, mañana martes. La Orión ya pasó por la Luna y está de regreso hacia la Tierra. La ISS sigue en órbita a 400 kilómetros. La distancia entre ellas va a ser de casi 250,000 millas, la mayor distancia a la que 2 grupos de humanos en el espacio se hayan comunicado jamás. Y va a ser una llamada de audio solamente, sin video. Porque el ancho de banda del espacio profundo no permite transmisión de video en tiempo real desde esa distancia, solo voz. Y en esa voz va a estar todo. Koch hablando con Meir, 2 mujeres que hicieron historia juntas en 2019,
que ahora están en lugares completamente distintos del espacio. Una volviendo de la Luna, la otra esperando en órbita. Hansen hablando con colegas que vieron el lanzamiento en televisión desde el espacio hace 6 días. Glover intercambiando palabras con personas que vivieron en la misma estación donde él pasó 6 meses en 2020. Wiseman oyendo voces humanas que también están fuera de la Tierra, no de Houston, no del planeta, del espacio. No es solo una llamada, es el primer momento en la historia en que la humanidad tiene 2 grupos de personas en el espacio hablando entre sí. La primera vez que el espacio parece menos vacío. La primera vez que estar lejos de la Tierra no significa estar completamente solo ahí afuera. Para entender el peso de ese momento, tienes que entender lo que Apolo significaba para quienes estaban a bordo. Durante las misiones lunares de los años 60 y 70, cuando los astronautas pasaban detrás de la Luna y perdían contacto con la Tierra, había un silencio de otro tipo. No era solo la ausencia de señal, era la conciencia de que no había nadie más. En ningún lugar. Frank Borman, que comandó el Apolo 8 en 1968, la primera misión tripulada en ir más allá de la órbita terrestre, describió el momento así. Cuando pasamos detrás de la Luna y el contacto con Houston se cortó, quedamos con el silencio más profundo que jamás había escuchado. No había nada más. Solo nosotros 3. 3 hombres. Y el universo. Borman dijo que en ese silencio entendió algo que no había entendido en Tierra. Que la humanidad entera era una sola cosa pequeña en un espacio enorme, y que toda la historia, toda la grandeza, toda la tragedia de nuestra especie, cabía en un punto que se hacía más pequeño cada hora que pasaba. William Anders, que estaba con Borman en el Apolo 8, tomó la fotografía más famosa de la historia espacial durante esa misión, la Tierra saliendo detrás del horizonte lunar. Un planeta azul y pequeño emergiendo sobre un desierto gris. Esa foto cambió la manera en que la humanidad se veía a sí misma. Y fue tomada por un hombre que en ese momento estaba más solo de lo que ningún ser humano había estado jamás. Mañana, cuando Koch escuche la voz de Meir viniendo de la ISS, eso va a ser diferente. No el paseo, no el salto, el aislamiento. La comprensión de que todo lo que la humanidad había hecho, construido, amado y perdido, estaba en ese punto azul. Y no había nadie más. Mañana, cuando Koch escuche la voz de Meir viniendo de la ISS, eso va a ser diferente. Por primera vez en la historia de la exploración espacial profunda, un astronauta más allá de la órbita lunar va a escuchar otra voz humana que no es de Houston, una voz que también está en el espacio. Y eso cambia algo fundamental, no sobre la misión, sobre lo que significa ser humano fuera de la Tierra. Pero hay un detalle sobre esa llamada que es el más imposible de creer, y que nadie está contando: la velocidad a la que la voz va a viajar. Cuando haces una llamada telefónica, la señal viaja a la velocidad de la luz por fibra óptica o satélite. La latencia, el retraso entre que tú hablas y la otra persona oye, es de milisegundos, casi imperceptible. Cuando la NASA habla con la ISS, la latencia es de aproximadamente medio segundo, perceptible pero manejable. Cuando la NASA habla con la Orion en su posición actual, volviendo de la Luna, la latencia es de más de 1,5 segundos, casi 2 segundos de ida y vuelta. Eso significa que cuando Koch diga hola, Meir va a oírlo 2 segundos después. Y cuando Meir responda, Koch va a oírlo 2 segundos más tarde. Es como una conversación en cámara lenta. Como hablar con alguien a través del tiempo. Piénsalo de esta manera. En el tiempo que tarda una palabra en viajar de la Orion a la ISS y la respuesta en volver, la Orion habrá recorrido más de 4 kilómetros. 4 kilómetros entre cada palabra. Y la ISS habrá completado una fracción de su órbita, moviéndose en dirección contraria a la Orion. 2 naves viajando en direcciones diferentes a velocidades imposibles, conectadas solo por una señal de radio que viaja a la velocidad de la luz. Y aún así tarda 2 segundos en llegar. Porque el espacio es eso de grande. 2 grupos de personas en el espacio, una volviendo de la Luna, la otra en órbita, separadas por 250,000 millas. Con 2 segundos de silencio entre cada palabra. Como si el universo necesitara un momento para procesar lo que está escuchando. Ese silencio de 2 segundos entre cada palabra es el sonido más extraordinario que la comunicación humana haya producido jamás. Y nadie está hablando de eso. Entonces, ¿qué está pasando en esta misión? 11 seres humanos están en el espacio al mismo tiempo. 4 de ellos acaban de ir más lejos que cualquier persona en 56 años. Vieron cosas que ningún ojo humano vivo había visto.
Nombraron un cráter con el nombre de alguien que amaron y perdieron. Y mañana van a hablar con los otros 7, a 2 segundos de distancia, en una llamada que divide para siempre el antes y el después. El antes, cuando estar en el espacio profundo significaba estar completamente solo. El después, cuando significa estar lejos, pero no solo. Quedan 3 días de misión. El regreso, la reentrada, el escudo térmico, los 9 minutos de silencio. Y la pregunta que ningún ingeniero puede responder con certeza absoluta. ¿Aguantará el escudo esta vez? Pero eso viene después. Ahora lo que importa es esto. 11 personas en el espacio. Una llamada que nunca había ocurrido. Y un nombre brillante en un cráter de la luna. Carol, hay una pregunta que quiero dejarte. Si pudieras decir una sola cosa a alguien que está volviendo de la luna ahora mismo, ¿qué dirías? No a la misión. No a la NASA. A Reed Wiseman. A Christina Koch. A Victor Glover. A Jeremy Hansen, a las 4 personas que fueron más lejos que cualquier ser humano vivo y están volviendo ahora. ¿Qué les dirías? Escríbelo en los comentarios. Me interesa lo que piensas. Y si este video te hizo sentir algo, hay más en el canal que van a hacer lo mismo. El de lo que vieron cuando miraron la cara oculta de la luna y no la reconocieron. El de James Webb, que fue construido para confirmar el modelo del universo y volvió con pruebas de que ese modelo está equivocado. Y muy pronto, cuando la Orion entre a la atmósfera a 40.000 km por hora con un escudo térmico que ya falló una vez, el video sobre lo que va a pasar en esos 9 minutos de silencio total. Están ahí, cuando quieras seguir.